Esto es un sistema bacano, no como el Entonces, reproductivo. Mierda. continuamos con pulmonary embolism. Anoche nos quedamos en deep venous thrombosis. Ya ustedes saben cómo se generan esos trombos. Esos trombos eventualmente suben y ustedes pueden tener trombos de pequeño y de mediano y gran radio, gran diámetro. Entonces, por ejemplo, los trombos que son muy pequeñitos, lo que van a hacer es obstruir la microvasculatura del pulmón y eso va a producir isquemia, porque la microvasculatura ya es vasculatura terminal, tiende a ser más terminal y si afecta bastante distal, te puede incluso afectar la irrigación de una zona que, o sea, de una parte de la pleura. Entonces, los pacientes presentan usualmente es un cuadro de disnea aguda y se puede acompañar con dolor pleurítico. Si en el caso de que se afecte la pleura, o sea, de que hay una isquemia pleural y se irrite. Entonces, esos son los trombos pequeños. El paciente estaba en el vuelo y luego hace un episodio de disnea aguda con dolor pleurítico. ¿Ok? Ese es el cuadro común. Puede presentarse hemotisis o no, pero lo más fidedigno es el cuadro de disnea aguda. Entonces, ustedes tienen trombos que ya son trombos grandes que pueden ocluir o tienen la posibilidad de ocluir grandes vasos del pulmón. Entonces, ya aquí no es tanto una lesión específica en la microvasculatura, sino más bien lo que hay es un cuadro de choque obstructivo, lo más que puede producir. Eso en el caso de, por ejemplo, de que tú tengas un saddleback embolism, que es un émbolo en silla de montar, es este que está aquí, que es un émbolo que te ocluye ambos, eh, el tronco pulmonar completo, la bifurcación del tronco pulmonar te lo ocluye. Y ese paciente va a tener un cor pulmonar agudo, o sea, una insuficiencia cardíaca derecha, un choque obstructivo. ¿Ok? Entonces, esos son los trombos masivos. Eh, ustedes pueden tener ya trombos que, por ejemplo, los van es a uno de ambas arterias pulmonares y lo que va a ocurrir es que se puede producir es una trombosis submasiva, entonces eso puede producir isquemia que hasta puede aparentar como si fuese una neumonía si va a un lóbulo en específico. Entonces, ¿qué más es importante mencionarles? Bueno, la presentación más clásica, o sea, los trombos más comunes son los trombos pequeños, realmente. Esos son los trombos más comunes. Entonces, cuando ustedes tienen una trombosis, un embolismo pulmonar, ustedes van a tener que el paciente va a tener un VQ mismatch, ¿verdad que sí? Va a tener un VQ mismatch porque ahora tenemos un dead space ventilation, como vimos. El paciente va a tener una zona del pulmón que no va a tener perfusión. Por ende, hay un espacio muerto alveolar. Eso va a producir un VQ mismatch. Hay una alteración entre la ventilación, el ratio de la ventilación y la perfusión. El paciente va a tener una hipoxemia. Entonces, al tener esa hipoxemia, el paciente va a hacer una hiperventilación, o sea, va a aumentar el respiratory rate y secundario a eso, entonces el paciente va a tener una disminución del CO2, como ya ustedes vieron, cuando como el CO2 es altamente soluble, cada vez que yo tengo una hiperventilación, usualmente lo que produzco es eliminación de CO2 y ese paciente va a tener una alcalosis respiratoria. Bien, él va a tener una hypoxemic hypocapnia, se llama. Un hypoxemic hypocapnia. Eso es un fallo respiratorio tipo 1. Hypoxemic hypocapnia.
una hipoxemia hipocápnica. Entonces, eso es lo que tiene el paciente con un pulmonary embolism. Esa es la alteración que tiene. Mírenlo aquí donde se lo dice. Respiratory alkalosis. Ya ustedes saben entonces de dónde viene. Entonces, debido al estrés, al aumento de la resistencia del circuito pulmonar, el corazón derecho está básicamente bajo estrés, tiene un aumento del afterload. Entonces, ese estrés en el corazón derecho es lo que ustedes ven, que ustedes pueden tener anomalías de el ritmo, dígase, por ejemplo, una taquicardia atrial multifocal, que es muy común, una taquicardia sinusal también. Ustedes tienen este patrón que se presenta, que es el S1QT3, eso es raro, pero si se presenta es sugestivo del embolismo pulmonar. Ese patrón, eso es lo que te dice es, hay una onda S en el lead 1, una onda Q y una onda T invertida en el lead 3. Vamos a buscarlo, ese patrón. Vamos a ver un electro con eso. Espérate, deja que se cargue esa imagen. A ver que se ve así. Ok, si se ve borrosa esa imagen. Ah, bueno, ahí se ve bien. S1, Q3, una onda Q en 3 y una onda T invertida en 3. Ese es el patrón. Esto es raro que aparezca, pero si aparece, es sugestivo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjense acá, lo que son las líneas de sangre, esa es básicamente la alternancia que hay entre las zonas de plaquetas y de fibrina y la zona de eritrocito. Eso es parte del propio trombo. O sea, eso es básicamente como se ven los trombos venosos a nivel histológico. Entonces, ustedes tienen otros trombos importantes. El tromboembolismo graso secundario en trauma. Cuando el paciente tiene un traumatismo, el paciente va a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y al día o 2 días, entonces el paciente va a tener petequias importantes y va a tener anomalías del sistema nervioso central, o sea, letargo, va a bajar el Glasgow en general. Entonces, eso es un émbolo graso. Muy importante. El émbolo aéreo puede ocurrir como secundario a la enfermedad de Caisson, que eso es el decompression sickness, o sea, cuando el scuba diver, lo que sucede es que cuando el paciente hace scuba diving, él tiene un tanque de oxígeno que es oxígeno ambiental. Entonces el oxígeno ambiental es como 80% nitrógeno, pero ante presiones atmosféricas bastante elevadas, que eso es bajo el nivel del mar, entonces lo que ustedes van a tener es que ese paciente va a desarrollar, va a solubilizar el nitrógeno en la sangre. Entonces cuando el paciente asciende, cuando asciende el paciente, entonces ese nitrógeno sale de la sangre y se vuelve en estado gaseoso y se empieza a precipitar esas burbujas en la sangre. Entonces, esto va a tapar la circulación en donde se encuentre y te va a producir distintas manifestaciones de acuerdo al sitio. Usualmente lo que produce es dolor articular muy fuerte, pero también te puede producir stroke, por ejemplo, si se precipita ahí en el sistema nervioso central, o un stroke en cualquier sitio en general. Entonces, ustedes también pueden tener el air embolism secundario a un central line placement, también es muy común. Muy común. Entonces, ustedes lo que pueden buscar es que el paciente, por ejemplo, después de que le pongan una vía central, le están poniendo una vía central
y después empezó a tener manifestaciones neurológicas, o sea, hizo hemianestesia y hemiplegia, o sea, hizo un stroke. Entonces, la causa de eso es secundario a un embolismo aéreo en el procedimiento de colocación de esa vía central. Ustedes tienen acá el embolismo por fluido amniótico. Si ustedes tienen una mujer en labor de parto, también si tienen, por ejemplo, un trauma que te va a producir una placenta abrupta, un abruptio placentae, de la que mencionamos, esto te puede producir una ruptura, una comunicación entre el líquido amniótico con la sangre. Entonces, ese líquido amniótico, si se emboliza, si pasa a la circulación, eso activa la cascada de la coagulación y te produce un DIC. Eso es altamente mortal, muy mal pronóstico. Muy bien. Entonces, de acá, de Mediastinal Pathology, deben de saberse las masas donde se encuentran en cada compartimento, anterior, medio y posterior. Anterior, ustedes tienen aquí su 4T. Medio importante, por ejemplo, los quistes broncogénicos, como recordarán en embriología, estos se llenan de fluidos, pueden obstruir la vía aérea, producir wheezing, o sea, producir sibilantes y producir neumonía a repetición. Y de aquí, posterior, tenemos el neurofibroma, de la neurofibromatosis. Tengan pendiente que los neurofibromas en esta región pueden que no estén asociados a neurofibromatosis. O sea, si ustedes tienen algunos neurofibromas aislados en mediastino posterior, no significa que el paciente tiene neurofibromatosis. El paciente debe tener más neurofibromas cutáneos principalmente, por si acaso, para que no se confunda. Entonces, ya múltiple mieloma, eso es, ya ustedes saben, ya nosotros hablamos de eso. Ok. Mediastinitis. De mediastinitis ustedes tienen que tener pendiente, por ejemplo, la tuberculosis. Deben de tener pendiente, por ejemplo, el caso de un síndrome de Boerhaave, que es usualmente lo que van a tener, la manifestación que van a tener de mediastinitis, síndrome de Boerhaave. O sea, que al paciente le estaban haciendo una endoscopía, eso es usualmente la causa iatrogénica. Le estaban haciendo un procedimiento endoscópico, se rompió el esófago inferior y a partir de ahí hubo una infección en el mediastino. Importante el absceso retrofaringio que puede propagarse también al mediastino. También hablamos de un microorganismo que también produce mediastinitis hemorrágica, que es el Bacillus anthracis, el Wood-Sortes disease, cuando es secundario a la inhalación de las esporas, produce mediastinitis también. Muy bien. Entonces tenemos aquí neumomediastino, igual Boerhaave, no hay mucho que mencionar. Importante el Amann-Sign, cuando le hablen de que, por ejemplo, hay crepitantes con los latidos cardíacos, o sea, cada vez que late el corazón se escuchan crepitantes. Entonces, ya nosotros vimos un neumomediastino también, una imagen de neumomediastino. Entonces, vamos a hablar un poquito de la clasificación de las enfermedades pulmonares. Vamos a abrir uno nuevo. Entonces, ok, entonces miren, las patologías pulmonares las vamos a dividir en dos grandes grupos, obstructivas y restrictivas. Entonces, las obstructivas tienen un índice de tifenol disminuido, que eso es un FEV1
FEP1 entre FBC. Entonces, ¿qué significa estas siglas? Significa el Force Expiratory Volume en el primer segundo. Dígase que es el Force Expiratory Volume en el primer segundo sobre el Force Vital Capacity. Entonces, la capacidad vital es, por ejemplo, es todo lo que tú puedes inspirar y expirar, como ustedes recordarán. Entonces, el Force Expiratory Volume en el primer segundo es todo lo que ustedes pueden expirar de su capacidad vital en el primer segundo, que usualmente es el 80% de su capacidad vital. O sea, si ustedes ahora mismo están en tidal volume, si ustedes respiran, inspiran todo hasta el final, van a llegar a su force vital capacity, a su vital capacity per se. Y desde ahí, desde todo el aire que ustedes pueden inspirar hasta expulsarlo todo lo más rápido posible, ustedes van a expulsar el 80% en el primer segundo. Entonces los otros 2 a 3 segundos botan el restante. Entonces esto es usualmente 80, 0.8, 80%, 0.8. En las enfermedades obstructivas esto está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque hay una obstrucción a la salida del aire. Ustedes tienen una bronquitis crónica, ustedes tienen ahí una inflamación en los bronquios de manera crónica, o ustedes tienen un enfisema. Entonces, en el enfisema, por ejemplo, miren a lo que yo me estoy refiriendo. Es el alveolo y vamos a asumir que estos son los bronquios. El COPD es una enfermedad obstructiva, crónica, ¿verdad? O ustedes tienen una inflamación crónica de los bronquios, o sea, que esos bronquios están así llenos, están inflamados, están aumentados de diámetro y están ocluyendo la luz. Entonces, si ustedes pueden inspirar todo lo que puedan, ustedes van a inspirar todo lo que puedan, pero cuando hay un paciente que tiene COPD, este bronquio inflamado me va a impedir la salida del aire. Eso va a disminuir grandemente el FEP1, porque no voy a poder expirar ese aire rápidamente, porque hay una obstrucción a la salida. Entonces, cuando todo ese aire se quede ahí, eso se va a formar parte de su residual volume, ¿verdad? Porque va a haber mucho aire que se va a quedar dentro, que no va a salir. Entonces, como es parte de su residual volume, eso va a aumentar también dos cosas. Va a aumentar su FRC, ¿verdad? Y va a aumentar su total lung capacity también, su TLC. Esos volúmenes ya lo vimos. ¿Ok? Entonces, porque ambos volúmenes, ambas capacidades, ¿verdad? Tienen este volumen, lo incluyen. Entonces, en un paciente que tiene COPD, tú tienes FEP1 disminuido, muy disminuido. El FBC está disminuido también, pero no tanto como el FEP1. O sea, el FEP1 está mucho más disminuido que el FBC, por ende, el índice disminuye. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aumentar el residual volume, aumenta el FRC y aumenta el total lung capacity. Esas son las alteraciones que ustedes tienen en un EPOC. Muy bien. Entonces, okay, déjame mover esto de aquí, de hecho. Bien. Entonces, las enfermedades obstructivas, ustedes tienen una disminución del FEP1.
Ahora, esto yo lo puedo clasificar aún más. De acuerdo al DLCO. Recordando, el DLCO medía la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Recuerden que el monóxido de carbono es un diffusion limited gas. Su difusión depende solamente, lo único que limita que se absorba es qué tanto se difunda. Por ende, es un marcador de la capacidad de difusión del pulmón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un COPD, mi DLCO va a estar disminuido. Eso es un COPD. ¿Verdad? Porque está disminuido. Yo tengo un enfisema, tengo todos los alveolos destruidos. ¿Ok? Eso es lo que pasa en un enfisema. Entonces, el DLCO puede estar normal o aumentado, de hecho. Asumiendo que está normal o aumentado, en el contexto de una enfermedad obstructiva, esto es asma. Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad pulmonar que tiene un índice de difenó disminuido y el DLCO disminuido, pues es un EPOC. Si es obstructiva, pero el DLCO está igual, está normal o está aumentado, eso es asma. Bien, entonces así la podemos clasificar, esa patología obstructiva. Entonces, vamos a pensar un poquito más acerca de yo les di el ejemplo del chronic bronchitis, o sea, de la bronquitis crónica, pero vamos a ver por qué el enfisema, que es parte del COPD, y por qué el asma también te va a producir obstrucción. Entonces, vamos a pensarlo un poco. En el caso del asma, la fisiopatología se parece un poco a lo que vemos en el chronic bronchitis. El problema es, o sea, es un tanto diferente en cuanto al tipo de inflamación que yo tengo. O sea, en el COPD tipo chronic bronchitis, yo tengo una inflamación crónica que lo que me va a producir es hiperplasia de la mucosa, me va a producir fibrosis de los bronquios. Pero en el caso del asma, yo lo que tengo es una reacción de hipersensibilidad, es mediada por, es un type 1 hypersensitivity reaction, lo que yo tengo, mediado por mastocito, en los cuales ustedes van a tener que entre respuestas antígenos del ambiente, los bronquios se van a contraer, pero la anatomía per se del bronquio está preservado, salvo algunas cosas como la hiperplasia, por ejemplo, la hipertrofia de los músculos bronquiales que puede aparecer en asma. Pero aparte de eso, yo tengo la anatomía preservada en el asma. Entonces, se parecen en el sentido de que ambos te van a producir obstrucción de los bronquios. Pero, por ejemplo, en el caso del enfisema, yo lo que tengo es un daño delimitado específicamente en el alveolo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué esto me produce obstrucción de la salida del aire? Entonces, para entender eso, debemos de entender algo un concepto que pasa con relación a los bronquios que se llama tracción radial. Entonces, tenemos nuestro alveolo acá, este es nuestro bronquio, pero ¿qué pasa? Aquí estamos, esto es una sobresimplificación, obviamente. En el pulmón real, cada bronquio tiene otros alveolos, o sea, otras membranas alveolares que están en contacto con él. Eso es lo que pasa en el pulmón real. Entonces, ¿qué pasa? El bronquio,
cuando el aire está fluyendo por él, lo que va a producir la salida del aire rápidamente por el bronquio es tracción sobre de las paredes. O sea, es una fuerza, eso crea, esa salida rápida del aire, crea una fuerza de tracción de las paredes. Entonces, en un pulmón normal, esa fuerza nunca lo llega a cerrar a los bronquios, porque ellos se apoyan de los alveolos, de las paredes y de las membranas alveolares del tejido que está circundante. Entonces, ellos nunca se van a obliterar en el caso de un pulmón normal. Ahora, en el caso del enfisema, ustedes tienen que esas paredes están debilitadas porque yo tengo un daño a la membrana alveolar per se. Tengo un daño a las fibras elásticas. Entonces, esas paredes son altamente compliantes, pierden su elasticidad. Por ende, cuando el flujo de aire está ocurriendo a través del bronquio, ocurre una tracción, o sea, la fuerza de tracción que esto produce cierra los bronquios y el paciente tiene la obstrucción del flujo de aire. Entonces, por eso es que el enfisema realmente es una enfermedad obstructiva. Por este principio es que se obstruyen los bronquios y impiden la salida del aire. Bien. Entonces, por ejemplo, lo contrario ocurre en un interstitial lung disease. En el interstitial lung disease, de hecho, las paredes que rodean esos bronquios están fibróticas. Entonces, la tracción radial, básicamente los bronquios no se pueden construir en el caso de un interstitial lung disease. O sea, no pueden, por eso no pueden coincidir, por lo menos la parte obstructiva de un interstitial, de un COPD no puede coincidir con un interstitial lung disease porque las paredes no se van a colapsar en el caso de un enfisema. Ok. Entonces, ¿estamos claros con eso ahí hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hello, ¿me están escuchando? No hay pregunta, maestro, no hay pregunta, todo claro. Ok. Entonces, vamos a continuar. Eso es una enfermedad obstructiva, son generalidades. Vamos a ver en el caso de las enfermedades restrictivas. En el caso de las enfermedades restrictivas, el índice de tifenol está normal, está preservado. Hay una disminución, o sea, el índice está igual porque tanto el FEV1 como el FVC disminuyen de manera equitativa. Ninguno disminuye más que el otro, sino que ambos disminuyen de manera equitativa, por ende el T-phenol index se queda igual, el índice. Entonces, en las enfermedades restrictivas podemos hacer algo similar con el DLCO. Si yo le hago el DLCO a esos pacientes, yo voy a tener pacientes que van a tener la difusión disminuida, el DLCO disminuido. ¿Cuáles son estos pacientes? Los que tienen interstitial lung disease. Como ustedes vieron, la fibrosis aumenta el wall thickness, entonces me prolonga la distancia de difusión del monóxido de carbono, me lo disminuye la difusión. Entonces, en el caso de que yo tenga una enfermedad pulmonar restrictiva con el DLCO normal, esto me indica que es extrapulmonar. ¿Okay? Es extrapulmonar.
Bien, entonces, también, bueno, ¿a qué se refiere esto? En el caso de que sea, por ejemplo, extrapulmonar. Estamos hablando de que hay una restricción que es de fuera del pulmón. Principalmente es osteomuscular. Entonces, por ejemplo, puedo tener una restricción de origen óseo en el cual yo tengo el caso de la espondilitis anquilosante, que es un ejemplo que lo ponen mucho. Aquí ustedes tienen una osificación ya marcada de la columna vertebral y también de los cartílagos intercostales. Todo eso se calcifica y la caja torácica se torna muy rígida, lo cual impide su expansión normal. Por ende, tengo una restricción. ¿Okay? Por eso es restrictivo, no se puede expandir bien. ¿Ok? Entonces, eso sería una causa. Otra causa sería un trastorno neuromuscular en el cual yo tengo afección del diafragma. Entonces, eventualmente, si no, el diafragma no se expande, bueno, pues tengo una restricción al movimiento de aire. Entonces, todo eso son causas extrapulmonares. Entonces, podemos utilizar otro de los parámetros que vimos para hacer un diagnóstico o para aproximarnos a una de estas patologías. Y es el caso del AA gradient. Entonces, si utilizamos o sea, ¿cuál de estas va a tener el AA gradient elevado? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál de esas cuatro posibles categorías van a tener el AA gradient elevado? Yo diría que la interstitial lung fibrosis. El interstitial lung disease. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, el COPD podría también. ¿Podría o puede? Puede. Ok, pues sí, claro. Hay un BQ mismatch, ¿verdad? Hay un BQ mismatch. Debe haber, el gradient debe estar elevado obligatoriamente. Entonces, el asma también te lo va a producir, obviamente, cuando tenga el episodio asmático. Si yo tengo un paciente que tiene un asma que está iniciando, que lo que tiene es episodio nocturno, yo no voy a tener, puede ser que yo le haga su eh, pulmonary function test, pero salga todo bien. Pero cuando tenga el episodio, obviamente voy a tener una elevación del AA gradient. Entonces, en las causas extrapulmonares, este AA gradient va a estar normal, no va a estar elevado. Porque aquí no hay nada que me está dañando el pulmón per se. Ok. Entonces ya tenemos ya nos orientamos con valores de laboratorio, ya tenemos generalidades de lo que son las enfermedades pulmonares. Entonces vamos a ver en detalle cada una de estas. Bueno, también vamos a ver estos grafiquitos del Pulmonary Function Test. Lo normal, fíjense acá. Ustedes tienen que esto es inspiración, o sea, fíjense que los números van hacia allá, aumentando, o sea, hacia la izquierda están aumentando. ¿Ok? Tienen cero aquí, pero hacia la izquierda aumentan. Entonces, ustedes tienen que ustedes van a empezar aquí, por ejemplo. Van a inspirar todo y luego van a expirar todo el volumen. Este eje X es volumen. Entonces, el eje Y es flow, es flujo. ¿Ok? Flujo del volumen es la velocidad en la cual sale. Entonces, tengo acá inspiración, yo inspiro, hay un flujo, aumenta el flujo, ¿verdad? Pero estoy aumentando el volumen. Entonces, cuando expiro, el volumen disminuye, o sea, expiro hacia allá.
El volumen disminuye y el flujo aumenta. Entonces, es el patrón normal de un PFT. ¿Qué pasa cuando yo tengo una obstrucción? Las obstrucciones son de la salida del flujo. Entonces, ustedes ven aquí, yo aumento mi volumen y cuando voy a expirar, entonces tengo una obstrucción en la salida. No fluye tan rápido. Fíjense que aquí debería de fluir más rápido, ¿verdad? Yo debería de botar ese volumen más rápido, pero fíjense que disminuye el flujo de salida, el flujo expiratorio. Se tiende a producir también esta hendidura, ¿sí? en el flujo expiratorio, también las enfermedades obstructivas, clásicamente. Entonces, en las enfermedades restrictivas, sencillamente yo tengo menos volumen en el pulmón. Fíjense que desde el FRC, desde el Functional Residual Capacity, o sea, desde el estado fisiológico normal, está disminuido. Y fíjense acá que está aumentado el FRC. Yo tengo más aire en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva. Yo tengo un FRC mayor. Tengo más aire neto en el pulmón que no puede salir, ¿verdad? Aire residual. En el caso de una restrictiva, yo tengo menos aire al inicio de la inspiración en el FRC. Ok, entonces aquí no tengo ninguna alteración de ninguna obstrucción del flujo. Lo que sucede es que si tengo menos aire, pues va a fluir menos aire. Entonces, por ende, hay una disminución en el componente expiratorio. Entonces, lo que ustedes pueden guiarse es el cambio hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es restrictivo, se va a ir todo el gráfico hacia la derecha, si es obstructivo hacia la izquierda, porque tiene más volumen acumulado. Eso es lo más fidedigno que ustedes pueden ver. Ok. Entonces, obstructive lung diseases, nosotros tenemos aquí el chronic bronchitis, ya yo se lo mencioné, una hipertrofia de la mucosa, de lo que hay, hipertrofia de la mucosa. Entonces, en este caso, eso me va a producir obstrucción de la salida del aire. Esto va a producir la presentación clásica, ¿verdad? La clínica clásica del blue bloater, que es el paciente obeso azul, cianótico. Ok, eso es en el chronic bronchitis. Miren el criterio de diagnóstico aquí, 3 meses. Tiene tos productiva por más de 3 meses, en un año por más de 2 años consecutivos. Soy chronic bronchitis. En el caso de enfisema, aquí ustedes tienen es la presentación clínica clásica, es el pink puffer, que es el paciente que tiene el pursed lip expiration. Entonces miren algo importante de por qué es que hacen eso. ¿Por qué hacen el pursed lip expiration? O sea, ¿por qué cuando los pacientes que tienen enfisema expiran como si fuese un silbato, como si fuesen a pitar, básicamente? O sea, ellos la boca la cierran y expiran por un hoyito en la boca, básicamente. Básicamente, sí. Entonces, ¿por qué es que ellos hacen eso? Por el mismo concepto de la tracción radial. Entonces, al ellos producir esa obstrucción en la salida de aire, lo que ellos están haciendo es que van a acumular más aire que se va a quedar de manera retrógrada, lo cual va a aumentar la presión, va a contrarrestar esa tracción radial. O sea, al ellos obstruir la salida, van a aumentar de manera retrógrada la presión que ejerce el aire
sobre las paredes, en todo el sistema respiratorio retrógrado a la boca. Entonces va a aumentar la presión y eso va a evitar que se colapse. Va a evitar que se colapse la vía aérea. Entonces, por eso es que ellos hacen el pursed sleep. Entonces, el paciente que tiene el enfisema crónico va a realizar, va a tener el pink puffer appearance. Es un paciente ya que es flaco, va a ser rosado, o sea, no va a tener tanta hipoxemia como el paciente con chronic bronchitis y va a ser el pursed sleep respiration. Eso es lo clásico. Muy bien. Entonces, hay que saberse también los tipos de enfisema. Ustedes tienen el centroacinar y el panacinar. Clásicamente el centroacinar es el que ocurre en los pacientes fumadores, o sea, ya ustedes entienden que es COPD en pacientes fumadores, pero el centroacinar, el enfisema centroacinar es el que ocurre per se en pacientes fumadores porque las partículas del cigarrillo no llegan hacia el fondo, hacia los alveolos más distales, sino a los alveolos que ya se encuentran en los bronquiolos respiratorios. Entonces se van a producir, lo que hacen esas partículas de cigarrillo que producen una reacción inflamatoria, la cual cuando invaden los neutrófilos secretan elastasa y degradan esa fibra elástica de todos esos alveolos. Entonces, ustedes van a tener un enfisema localizado en esta porción. Ahora bien, ustedes pueden tener de manera congénita un enfisema panacinar. Entonces, el enfisema panacinar es por la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Entonces, la alfa-1 antitripsina impide la activación de la tripsina. La tripsina es la enzima que activa la proelastasa y la convierte en elastasa. Entonces, de modo que los pacientes que no tienen alfa-1 antitripsina no van a poder evitar la conversión de la proelastasa en elastasa. Por ende, esos pacientes tienen activación de la elastasa y van a presentar enfisema de manera temprana. Ok, va a ser un paciente joven con enfisema. Este enfisema es más predominante, empieza en los lóbulos inferiores, porque son los que reciben mayor irrigación, mayores neutrófilos, más elastasa. Entonces, este enfisema empieza en los lóbulos inferiores, pero después afecta a todo el pulmón. Ok, dímelo, Javier. Me perdí en la parte de la función de la alfa-1 antitripsina. O sea, ella promueve que la proelastasa se convierta en elastasa, ¿verdad? Okay. Mira. Los neutrófilos te van a liberar tanto tripsina como proelastasa. Entonces, la tripsina es la que actúa sobre la proelastasa y la convierte en elastasa. La elastasa es la que produce el daño al pulmón. Entonces, la alfa-1 antitripsina inhibe a la tripsina. Bien, entonces, si tú no tienes esto, entonces la tripsina va a convertir la proelastasa en elastasa y la elastasa va a degradar el pulmón. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que pasa. Bien, entonces eso es el enfisema panacinar. Hablamos ya del DLCO, cómo se va a disminuir. Entonces, ¿qué más hay que mencionarle de esto? El barrel shape chest, eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Hay pérdida del elastic recoil
y se va a expandir porque el chest wall entonces va a dominar la presión del chest wall, de la pared torácica, lo que busca es expandirse. Entonces, eso se contrarrestaba con el elastic recoil del pulmón, que buscaba era colapsar el pulmón. Cuando tengo menos elastic recoil, cuando tengo menos tejido elástico, el pulmón se expande. Y tengo el barrel chest. Ok. Entonces, tengo aquí el asma. Asma, ya lo vimos, es un type 1 hypersensitivity. Ustedes ya saben esa fisiopatología. El punto es que ese tejido peribronquial, cuando viene y se pone centígeno, se activan esos mastocitos, se va a producir la broncoconstricción. Entonces ya ustedes saben eso. Ustedes tienen clásicamente aquí los Cushman spirals, que esos son de eosinófilos que están compuestos. Los espirales de Cushman, cristales de Charcot-Leyden. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El NSAIDs Exacerbated Disease. Miren, el uso de AINES, lo que sucede cuando usamos AINES es que el ácido araquidónico, ¿verdad? O se va por COX a prostaglandinas, o se va por lipoxigenasa a leucotrieno, ¿verdad? Entonces, cuando yo inhibo la COX, yo aumento que todo ese ácido araquidónico se meta a leucotrieno. Los leucotrienos me producen broncoconstricción. Entonces, hay pacientes que cuando utilizan AINES pueden tener manifestaciones alérgicas, pero se pueden tener, por ejemplo, pueden hacer pólipos nasales, pueden hacer asma secundario al uso de AINES. Entonces, en esos pacientes no se le da, se evita utilizar AINES y se evita, se le puede dar antileucotrieno en un episodio agudo, dado caso. Y ya, eso es el NSAID induced el NSAID exacerbated respiratory disease. Dímelo, Anderina. Y en el caso, porque yo he leído de la inducida por el ejercicio, como el asma inducido por el ejercicio. No sé si tú lo has escuchado eso. Sí, el exercise induced asthma, eso se supone es que es como por un aumento de la concentración de la sangre, o sea, eso ocurre por la deshidratación. Es cuando el paciente está muy deshidratado que el aumento de la osmolaridad produce hiperreactividad bronquial. Eso es la fisiopatología que yo he visto, pero no sé, no sé si tú has leído otra cosa sobre eso. No, está bien, o sea, yo no recordaba, pero sí sé que lo he visto, que eso también el ejercicio lo puede como provocar. Ujú. Exacto. En esos pacientes lo que se hace es que se le da se le da albuterol inhalador ahí previo al ejercicio. Entonces, tenemos aquí la bronquiectasis. Cuando hablamos de síndrome de Cartagena, nosotros hablamos de un poquito de la fisiopatología de la bronquiectasis. Se llama, básicamente, la patogenia es un círculo vicioso, se describe así. Vicious cycle, porque lo que sucede es que, por ejemplo, el daño al pulmón, por lo que sea, cualquier infección, esto sería el caso de una bronquiectasis no primaria, de una bronquiectasis secundaria a una infección, que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, el paciente tiene una neumonía, una bronconeumonía, y luego del proceso infeccioso se va a dañar la pared se va a dañar, o sea, se va a debilitar y el paciente entonces va a tener una pared que está un poco más dilatada. Entonces sucede
que esa pared que está más dilatada acumula más moco y se predispone entonces a que tenga otra infección, lo cual va a seguir dilatando la pared. Entonces, mientras más se dilata, más moco acumula, más se infecta y así sigue sucesivamente. Un círculo vicioso. Entonces, eventualmente tú vas a tener una pared que está sumamente dilatada. Vamos a ver si tenemos algún ejemplito aquí. Ah, sea, bueno, como aquí definición, entonces, ¿cómo sería? O sea, bronquiectasia es broncodilatado. una dilatación de los bronquios. Por éctasis como término significa dilatación. En donde sea que tú lo veas. Entonces, la bronquiectasis es una dilatación de los bronquios. Están más grandes, tienen mayor diámetro que un bronquio normal. Entonces, aquí vemos un slide patológico, pero lo podemos ver en radiología también. Hay varios signos. El Tram-Track sign, tenemos el Tram-Track, tenemos el Cygnus ring. Entonces, mírenlo acá. Eso es bronquiectasis, esos son los bronquios, están dilatados, bastante dilatados acá. Ahí ustedes tienen el Tram-Track sign, que son los signos el signo de los rieles de tranvía. Eso por la dilatación de esos bronquios. Y vamos a buscar el Cygnus ring. Vamos a buscar un Cygnus ring por aquí. Entonces, mírenlo acá. Mírenlo ahí, el Cygnus ring, que es el signo de anillo en sello de agua, anillo con sello de agua, que normalmente, ustedes lo que ven aquí es un bronquio con su arteria. Usualmente el bronquio debe ser más pequeño que su arteria. Bueno, aquí todo están dilatados. Si hubiese uno por ahí para enseñárselo como ejemplo, pero normalmente el bronquio debe ser más pequeño que la arteria que lo acompaña. Pero aquí ustedes ven que el bronquio es más grande que la arteria. Entonces eso se llama Cygnus ring. Eso es subjetivo de bronquiectasis. Eso en el caso de una bronquiectasis secundaria, pero ustedes pueden tener primaria, sí, por ejemplo, como el síndrome de Cartagena. Hay otras, síndrome de Murnier-Kuhn. Hay muchísimas bronquiectasis primaria también. Cystic fibrosis, pero ya esto viene siendo básicamente secundaria, porque realmente la causa de la bronquiectasis en cystic fibrosis es muchas infecciones a repetición. Entonces, esas son las bronquiectasias. Eso es lo que es la bronquiectasia. Entonces, hay una manifestación clínica importante que ustedes van a tener en bronquiectasia y es el moco puro, el esputo purulento, pero lo importante es que es muy abundante. O sea, estamos hablando de que el paciente llena el litro de moco que expulsa diario. Es mucho moco. Es tanto moco que, por ejemplo, los pacientes, ellos hay que darle percusión torácica y ponerse, se tienen que poner de cabeza para favorecer el movimiento de todo ese moco al principio del día, porque es demasiado moco. Entonces, cuando le hablen de eso, cuando ustedes vean esa presentación, mucho moco abundante, piensen en bronquiectasis. Ahí sí, vamos a buscar fotos. No, no, está bien. No. Ustedes no tienen ustedes se lo pueden imaginar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí Restrictive Lung Disease. Dentro del Restrictive Lung Disease ya vimos, ¿verdad? Puede ser con un DLCO disminuido, tenemos los Interstitial Lung Disease. Y dentro de los que son parenquimatosas, ¿verdad? Entonces dentro de las Interstitial Lung Disease tenemos, usualmente se clasifican en granulomatosas y no granulomatosas. Así que se clasifica. Entonces dentro de las granulomatosas, por ejemplo, tenemos la neumoconiosis. Pueden generar granuloma, pues todo eso es por granuloma de cuerpo extraño.
Pero entonces tenemos aquí la sarcoidosis, que es, no se sabe por qué, pero aparece en granuloma, ¿verdad? Al chipió el sistema inmune. No se sabe si ni siquiera es autoinmune. No se sabe nada de la sarcoidosis. Pero el punto es que aparece en granuloma. Y dentro de las no granulomatosas, bueno, ustedes tienen aquí también granulomatosis, eso es el Wegener's, granulomatosis with polyangiitis, eso ya lo vimos, una vasculitis. El hypersensitivity pneumonitis también es granulomatosa. Entonces, ok, dentro de las, bueno, sí, esta también, el Langerhans histiocytosis. Entonces, dentro de la no granulomatosa, ustedes tienen aquí el idiopathic pulmonary fibrosis, que eso es también un aumento del TGF-beta que empieza a producirse y se va a producir fibrosis. El pulmón se fibrosa por completo, tiene muy mal pronóstico esto. Toxicidad por fármaco. Acute respiratory distress syndrome, bueno, eso es en el caso de que sea agudo, una enfermedad intersticial del pulmón agudo. Ustedes tienen aquí radiation lung injury también, los pacientes que tienen radiación, exposición previa a radiación. Entonces, vamos a ver algunas de estas. Idiopathic pulmonary fibrosis, hay un aumento del TGF-beta, se empieza a fibrosar todo el intersticio del pulmón. Usualmente está asociado a pacientes que fuman, pollutants, pacientes que trabajan, por ejemplo, con exposición ambiental, puede que trabajen en una mina o puede que trabajen con biomasa, o sea, los pacientes que tienen, pues eso se llama, por Dios, se me fue el nombre, el fuego dentro de la casa, ¿cómo que se llama? No, ¿De la zona franca. chimenea? Una chimenea, exacto. Chimenea, ¿verdad? No, lo que pasa es que aquí no se usa eso es muy fino. Pero con este calor infernal que hay en este país, Es ¿para una qué? palabra es una palabra que yo creo que esta es la primera vez que yo digo chimenea en español, de verdad. Porque que eso no lo usamos nosotros. Entonces, yo he visto, me han salido preguntas de eso, de pacientes que tienen chimney y después te hacen, por ejemplo, un idiopathic, un IPF. Así que tengan pendiente esa asociación. Ustedes van a tener esto, el honey crackling, el honeycombing, perdón, appearance. Van a tener bronquiectasis también por la fibrosis. O sea, como yo les mencioné, el bronquio, en vez de colapsarse, lo que se va es a dilatar por todo el soporte que le hace esa fibrosis. Entonces, ustedes van a tener bronquiectasis y van a tener el honeycomb appearance. Vamos a buscar un appearance. Idiopathic pulmonary fibrosis. Míralo aquí. El honeycomb appearance, que es el apanelado, en español sería, del pulmón. Un panaleado. Uh-huh. Eso es muy feo realmente. Es muy feo. Esa vaina tiene muy mal pronóstico. Entonces, bueno, eso es el idiopatía pulmonar y fibrosis. Hypersensitivity pneumonitis puede ser aguda o crónica. Una neumonitis por hipersensibilidad es, por ejemplo, el hay fever. Por ejemplo, los granjeros que tienen un silo donde guardan el heno. Entonces, cuando entran al silo, inhalan todo ese hongo, todas esas partículas, usualmente son partículas de hongos que se cultivan ahí en ese silo, y les da una hipersensibilidad aguda. Usualmente lo que hacemos es que la tratamos con esteroides, pero la exposición crónica
a esto me va a producir granuloma, me va a producir interstitial lung disease, una enfermedad restrictiva. Muy importante. Ustedes van a ver en la viñeta clínica que eso tiene un patrón cíclico. Y es en instituciones específicas. Por ejemplo, le pueden poner que el paciente, él es granjero, ¿verdad? Y él siempre tiene la manifestación clínica. Pero le van a decir, bueno, pero que él se fue de vacaciones por unos meses y se mejoró. Y después de que volvió a su granja, entonces empezaron las manifestaciones clínicas de nuevo. Entonces, eso en la historia le puede sugerir que es un hypersensitivity. Porque no hay nada de clínica, o sea, en respiratorio no hay nada de clínica, son muy pocas patologías que tienen una clínica como que tú puedes decir, ok, eso es. Porque todos te pueden producir tos, chest tightness, fever, a veces hay algunas que no, pero son como que muy inespecíficas. Todos te producen disnea, tos, chest tightness, todo. Entonces, no se pueden guiar tanto de la clínica, sino más bien como de la historia que tienen que fijarse. Entonces, la sarcoidosis, eso es clásico. Mujer cuarentona, afroamericana, que está teniendo respiratory distress, que tiene hipercalcemia, siempre se lo ponen. Puede tener dolor articular, uveitis, Bell's palsy, parálisis de otros pares craneales, lupus pernioso, son lesiones ya cutáneas, interstitial lung disease, eritema nodoso, y ustedes saben. Aquí hay falta en muchísimas cosas de las que produce la sarcoidosis. O sea, eso es de todo que produce, de todo. Afecta el corazón, te puede producir síndrome de túnel carpiano. Le dije uveitis también, muy clásico, uveitis. Aquí no lo dice. Ah, bueno, se me habla ahí, uveitis. Entonces, sarcoidosis. Se trata con esteroides. Entonces, se puede utilizar para diagnosticar la sarcoidosis. Ustedes pueden darse cuenta hay un score que es radiológico que se llama scanning score, pero usualmente lo que ustedes tienen al principio, la sarcoidosis empieza con una adenopatía iliar. Entonces, luego de la adenopatía iliar, pasa al pulmón y produce una enfermedad intersticial. Luego se quita la adenopatía iliar y se queda en el pulmón solamente. Es el estado más avanzado. Pero siempre, en el step 1, siempre le sale es adenopatía iliar de primero. Muy importante. En un lavado bronquialveolar, y esto es algo importante, por ejemplo, ustedes pueden hacer una biopsia y en la biopsia le puede salir que tiene granulomas no caseantes. Eso es igual que la hypersensitivity pneumonitis. Entonces, ¿cómo ustedes harían el diagnóstico diferencial en el caso de que nada más le den ese dato? Ustedes con el lavado bronquialveolar, ustedes se van a dar cuenta de que los CD4 son mayores que los CD8. Pero en el caso de un hypersensitivity pneumonitis, los CD4 y el índice CD4, CD8 está normal. O sea que hay tanto CD4 como CD8. Entonces, eso es importante para ustedes hacer ese diagnóstico diferencial entre los dos. Los AC levels elevados son indicativos de que es un daño en el pulmón, porque ahí es que se encuentra la mayor concentración de ACE. Así que ya ustedes saben, eso es sarcoidosis. Entonces tenemos aquí inhalation injury. Entonces usualmente es el paciente que vino que se estaba incendiando y tiene quemado las vidrizas, o sea, los pelitos de la nariz están quemados, tiene una quemadura perinasal. El paciente va a tener una inflamación aguda, va a tener mucho drooling, va a botar mucha
mucha baba, eso es clásico. Y cuando ustedes le hagan, lo vean de manera endoscópica, van a ver que el paciente tiene, está todo rojo, tiene un eritema, está todo edematizado y rojo. Entonces, usualmente lo que se recomienda es hacerle intubación inmediatamente para evitar Eso te que, ha llegado a salir a ti, manín. Nunca había visto eso. sí, no, ya, pero realmente no me acuerdo si fue en este sí que en el step 1. Entonces él tiene todo quemado desde ahí, de la nariz hasta allá abajo. Ujú, básicamente. Entonces, fíjense que también van a estar acompañados de CO poisoning, cyanide poisoning, todo eso es en el, en el mismo incendio que se van a inhalar todo eso. Entonces tenemos aquí las neumoconiosis. Ustedes tienen asbestos, y ustedes saben, el asbesto se utilizaba se utilizaba en la construcción antes. Entonces, por ejemplo, eh, el paciente hace 30 años trabajaba en construcción, por ejemplo. Hace 30 años trabajaba en shipbuilding o en plumbing. Y realmente eso es así, la epidemiología, porque realmente dura mucho tiempo en presentarse la manifestación clínica. O sea, el paciente dura mucho tiempo en presentar algún tipo de manifestación. Puede durar hasta 30 años sin presentar nada secundario a la exposición. Entonces, en la asbestosis, lo que ustedes tienen es pulmonary fibrosis, tienen fibrosis también a nivel pleural, o sea, tienen placas pleurales que usualmente son benignas y te aumenta el riesgo de carcinoma broncogénico. Entonces, miren las placas pleurales aquí, placas pleurales también, lo que pasa es que son en la base, la pleura basal, parece como un corazoncito eso. ¿Verdad que decía Andreina? Que a ti te gustan las imágenes así grosas. Sí, me Y, encanta. Ujú. Tú extrañas tu corazoncito. ¿verdad que sí? Pero se ve como un corazón realmente. Ya tú sabes. ¿Son de qué esa placa entonces? Están rellenas de algo. Muy queso. De- son completa. Eso es Son fibrosis. duras o algo así. Son fibróticas, sí. Ok. Eso es Eso es fibrótico. el mesotelioma, ¿no? No, sí, Ese no es mesotelioma. mesotelioma, eso es fibrosis, son placas pleurales fibróticas. Dímelo, Andrés. Y a mí me ha salido, pero como hallazgo incidental, se murió de otra vaina y te presentan el pulmón y te presentan esas fibrosis. Y te dicen que de qué, a qué tuvo expuesta, qué sé yo, que pero es para que tú hagas la asociación. Importante. Entonces, ya ustedes saben, a nivel histológico, ustedes tienen aquí los ferruginous baris de asbestos, ¿ok? Esa misma imagen te la ponen. Igualita. Sí, es muy clásica, es clásica eso. Entonces, señores, eso es asbestos related disease, muy importante, el Kaplan syndrome, artritis reumatoide con nódulos pulmonares. Bien, entonces la beriliosis es en la industria aeroespacial. Pacientes que trabajan en manufactura de parte de avión o trabajan en la NASA, por ejemplo. Entonces, ya ustedes saben, ustedes nunca van a ver eso en su vida, pero sí, beriliosis. Importante de la beriliosis es que se parece a la sarcoidosis en cuanto a la presentación clínica. De hecho, si ustedes ven una sarcoidosis en este paciente, un paciente con exposición a berilio, ustedes le mandan a hacer un test de estimulación linfocítica con berilio, porque si
se demuestra estimulación de los linfocitos porque ya hay un type 4 hypersensitivity y los pacientes ya tienen una beriliosis. Entonces, lo que le quiero decir es que si ustedes ven un cuadro igualito a una sarcoidosis, pero el paciente tiene exposición de berilio, piensen en beriliosis per se, no tanto en sarco. Así que es muy importante. Cold workers pneumoconiosis, eso es lo que están expuestos a cold, que ustedes saben, un trabajador de mina. Es importante saber en qué lóbulos afectan. Todos afectan los lóbulos superiores, exceptuando el asbesto que afecta a los lóbulos inferiores. Tengan eso pendiente. En el caso de la silicosis puede ser aguda o crónica. La silicosis aguda lo que te va a producir un cuadro de neumonía intersticial aguda, un cuadro de distrés respiratorio agudo. Pero la silicosis crónica, entonces lo que te va a producir es un interstitial lung disease, pero con el eggshell calcification, que eso es lo clásico. Vamos a buscar ese eggshell calcification. Es literal una linita calcificada ahí en los nódulos, en los ganglios, en el hilio del pulmón. Ok, míralo ahí. Eso se ve más bonito. Mira la página ahí de una vez donde sale Learning Radiology. Yo les digo que ustedes antes de empezar a estudiar el CK, dénsele un repasito porque le salen muchas más imágenes en el CK. Aquí, Axial Classification. Pero es bilateral. Sí, claro. Bueno, casi siempre yo veo de que calcificación bilateral y vaina, casi siempre pienso en sarcoidosis. Pero la sarco no produce calcificación. Linfadenopatía bilateral, digo. Ah, bueno, eso sí, pero si son calcificaciones per se, eso es este caso. Sí. Te lo digo porque el imagen que tú presentaste, como que yo la vi y dije, si él no estuviera diciendo que fueran calcificaciones, yo hubiera pensado como que era una linfadenopatía bilateral. ¿Entiendes lo que yo digo? Sí, sí, claro. Eso es lo que, así como a mi entender, así como que yo pensaba que era una linfadenopatía bilateral. Ok. Pero en fin, eso es silicosis, señores. ¿Cómo tú Importante. puedes diferenciarlo de eso? Así como que, ¿eso Pero calcificación? bueno, pero que Eso es linfadenopatía. claro, porque mira, vamos a llevarnos esta imagen. Es porque una calcificación se ve radiopaca, o sea, se ve más radiopaca que lo que lo rodea. Vamos a buscar un sarco. Aquí lo único que ustedes están viendo es una linfadenopatía, o sea, un hilio pulmonar engrosado, un engrosamiento del hilio pulmonar. Mira, entonces aquí tú estás viendo el hilio pulmonar engrosado, pero aquí tú estás viendo el hilio pulmonar engrosado también, ¿verdad? Pero está viendo entonces estas estructuras aquí que se delimitan claramente, que están más radiopacas que el resto del hilio. Ve, aquí tú no ves eso, ¿verdad que no? ¿Qué tú crees? Sí, pero hay que detenerse heavy, a ver, ¿no? O sea, en 2 minutos que tú leas esa imagen. Yo pienso que pudiera confundir, pero si uno se toma su tiempo, uno lo diferencia. Pero así rápido yo pienso en linfadenopatía. Así rápido si lo veo. También, Javier, llévate de la epidemiología. O sea, las sarcoidosis te van a poner, por lo general, una mujer. En la beriliosis quizás no. Porque dime tú qué mujer va a trabajar en la NASA, ¿en la NASA hay que trabajar esta?
Oye. Pero, Andreina, Vamos a delatar a los feministas. tú Que las puedes mujeres no trabajar, pero... Oye, Madre. ay, mi Pero de madre. que construyendo aviones y vaina. No, está grabada ya. Te voy a No delatar, lo te van a subo. cancelar. No lo subo. Cancelar, Adreina cancelada. Cancel. Tú, Mira, en esa que se ve Full HD, pero en la sí, otra. men, pero que no te preocupes que ellos no te van a poner de qué imagen. Porque que ellos, no un examen de radiología. Créeme que si te ponen una imagen de silicosis crónica, va a ser una cosa así flagrante. No sé, no, va a ser una cosa así que te va a dar una galleta en la cara de que pasa silicosis. Porque no es, tú no tienes que ser radiólogo. Tú lo que tienes que identificar cosas grosas, sí, evidentes. ¿Tú me entiendes? No te van a poner y que hacer tanta ciencia, no, por lo menos no con radiología. Así que no te preocupes que tú lo vas a poder identificar. O sea, aquí tú estás viendo un hilo engrosado y tú estás viendo imágenes que son totalmente mucho más radiopacas que el resto del hilo. Sí, en ese se identifica bacano. Ahí no. Ahí hay un hilo engrosado solamente, pero no hay esa imagen radiopaca. Así que tranquilo, Está heavy. que todo va a salir bien. Eso parece palomita. Ese pulmón ahí. Ahí Tiene hambre la muchacha. Ay, no, yo sé en ella. Entonces vamos a seguir. El mesotelioma, importante. El mesotelioma es causado principalmente por asbestosis, pero la asbestosis no causa principalmente mesotelioma. ¿Entienden eso? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Ok. Cáncer más común asociado a asbestosis. Vienen y ponen mesotelioma. No. Carcinoma broncogénico es el más asociado a asbestosis. Ahora, mesotelioma. Te están hablando de un mesotelioma. Bien. ¿Quién lo produce? Asbestosis. Ok. Entonces no se confundan con eso. Ok. Entonces, déjame apagar esta vaina. Eso me distrae. Excúsenme. Ok, bien, entonces mesotelioma. Ya ustedes saben que la pleura está súper engrosada. Van a tener efusión pleural también. Y es de muy mal pronóstico también. Tiene Samoma varis, otro de los muchos cánceres que tienen Samoma varis. ¿Cuáles otros tenían Samoma varis? Vamos a hacer memoria. Papillary Mioma. tiroides. Ujú, Creo que ya lo dije, meningioma, el cistadenoma seroso, este que está aquí, y ya, ujú. no me acuerdo más. Y en ovario no. ¿No necesito Yo lo ovario? dije, seroso, cistadenoma. Ok, está bien. Faltan algunos por ahí. Yo creo que hay uno en tiroides también. El Pero ya papilar. es que no me está escuchando. No Ah, me no, escuchan no. bien. No, pero espérate, porque que ¿Pero y tiene qué que. es, Charlie? ¿Te va a Pero, alterar? No, es que pero, yo me despegué yo me despegué tú sabes, el baby. Entonces no sé está si me bien. están escuchando bien, ¿me están escuchando bien? Sí, sí. Perfecto. Ok, Bajar el volumen al televisor. está bien. Entonces, miren, acute respiratory distress. Aquí ustedes tienen es miren, hay muchísimas causas. Pero eventualmente todas de ellas coinciden en que van a producir un daño e inflamación del alveolo. Entonces, esa inflamación alveolar te va a producir un right to left shunt porque te va a impedir que llegue oxígeno a ese alveolo que está ahora lleno de fluido. Bien, entonces, eso lo que te va a producir es hipoxemia, principalmente. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, esto ya es un caso extremo, ¿verdad? Que ustedes tienen dos pulmones totalmente blancos, radiopacos,
Todo eso es por la exposición a ese antígeno que te produjo esa inflamación ahí a nivel del alveolo, de todos los alveolos de ese pulmón. Ok, entonces eventualmente lo que ustedes van a tener, pueden tener esas imágenes radiográficas, fallos respiratorios con disminución de la presión arterial de oxígeno. Ustedes tienen este índice de presión arterial sobre fracción inspirada de oxígeno que va a ser menor a 300. Mientras menos sea, peor, porque eso te indica de que hay menos presión arterial de oxígeno, ¿verdad? Entonces, mientras menor, peor. Más hipoxemia tiene el paciente. Ok. No puede ser relacionado a un heart failure, eso por definición. O sea que si ustedes tienen hipoxemia, pero lo que el paciente tiene es un edema pulmonar broncogénico, o cardiogénico, perdón, no es un respiratory distress syndrome. Ustedes le dan diurético, el paciente mejora. En este caso, lo único que se hace es darle ventilación mecánica, darle esteroides a veces y hope for the best. Eso es lo único que se hace en ese caso. Bien, ya cómo se le da ventilación mecánica, cómo manejar ese ventilador, todo eso ya está en tu psique, que salen preguntas bacanas de eso, del manejo de ventilador. Pero ya tú tienes que estar curado, Javier, ¿verdad? Manejando ventilador allá. Ahí. ¿Tú sabes ese diálogo? A mí me estaban enseñando, pero se me olvidó full. Es medio complicado realmente. Me han enseñado como 2 veces y vuelve y se me olvida. Y, porque también bueno, eso no tiene que ver si cambiar los ventiladores o no, pero se me olvida regularmente. Sí, es complicado realmente. No tan fácil, son muchas cosas. Pero en fin, eso está tú sí que ustedes lo van a ver bien. Se lo van a tener que aprender bien, porque le van a poner casos de pacientes con ARDS y tienen que cambiarle los ventilator settings. Es chévere eso. En COVID, yo no sé si yo te llegué a decir una anécdota que pasó allá con un ventilador. ¿No? Si yo ahorita te dije, que le subieron un parámetro que tiene que ver como con la Con presión positiva le subieron el PIB. Ah, le Mi madre, explotaron ay, el mi pulmón. y madre. tuvo un edema subcutáneo. Un edema, ok. Sí, se lo Un edema, explotaron. no, un Una efisema bula, subcutáneo. una Enfisema, bula sí. ahí. Efisema subcutáneo. Se Ay, sentía, hasta en los brazos se sentía. Sí, se lo explotaron los pulmones. Explotadísimo. Ya tú sabes. no diga dónde fue, Javier, porque tú sabes, tú estás grabando. Pero yo no trabajo en ningún sitio. Es fuerte. Yo no trabajo en ningún sitio, eso fue. Tú te En lo el Mocoso soñaste. Puello fue eso. Tú te lo soñaste. Que Eh, teníamos que decir que dejara de grabar. no, pero está bien, está bien. Yo entiendo que puede que eso haya sido un error. Vamos a pensar en eso. Sí, Vamos a estaba pensar que fue un error. durmiendo. El Se doctor durmió la intensivista, se para allá, durmió. tú sabes. Se durmió ya. Tú sabes que esos intensivistas tienen que tener como 5 trabajos nada más para ganar lo suficiente en este país, para mantener una Yo familia. después te tiraré en privado. Entonces, mira, tenemos sleep apnea. Aquí lo que ustedes tienen es un colapso de las vías respiratorias superiores. Usualmente es el velo del paladar que se colapsa y también las musculaturas faringeas superiores. Entonces, eso es común en pacientes que tienen, por ejemplo, que son obesos porque la obesidad aumenta el peso de las estructuras del cuello, lo cual te va a favorecer que se colapsen. También es común en pacientes que tienen algún tipo de anomalía congénita de vía respiratoria superior, cualquier tipo, nació con lo que sea, cualquier tipo de anomalía congénita, la que ustedes se imaginen, eso le va a precipitar sleep apnea. Entonces, qué es lo que pasa? El paciente está durmiendo, entonces se colapsan
las vías respiratorias y al colapsarse va a producir hipoxemia. El paciente va a producir un esfuerzo respiratorio, que eso lo vamos a ver ahora. O sea, miren, luego del colapso va a haber hipoxemia. Eso me va a activar el sistema nervioso simpático, lo cual me va a aumentar la presión, me va a producir taquicardia también. Y eventualmente me va a producir una contracción, el uso de los músculos accesorios de la ventilación para contraer más, para favorecer la expiración, para forzar la expiración, de modo que se pueda vencer la obstrucción. ¿Ok? Entonces, todo eso lo vemos en una polisomnografía. Vamos a verlo, lo vamos a ver ahora. Pero todo eso son las manifestaciones que tenemos en sleep apnea. Entonces, eso está asociado, por ende, a hipertensión, que puede ser hipertensión nocturna, pero como quiera produce las mismas manifestaciones de hipertensión, los mismos daños. Puede eventualmente producir pulmonary hypertension, arritmias, muerte súbita. Fíjense que también por la hipoxia hay un aumento de eritropoiesis y el paciente tiene un aumento del hematócrito. También está asociado a insulinoresistencia. También el paciente sufre diabetes secundario a esto. Y vamos a ver esto de la polisomnografía. Esta fisiopatología que yo les mencioné y esta epidemiología usualmente lo que produce es obstructive sleep apnea, pero también puede estar asociado a central sleep apnea. O sea, esa misma epidemiología puede estar asociada a central. Ahora bien, el central, las causas más frecuentes son que el paciente haya tenido un CNS injury, o sea, haya tenido un stroke, de lo más común. Entonces, ya el central sleep apnea puede ser por colapso de las vías respiratorias o puede ser porque el mismo CNS injury, y eso es en el caso del CNS injury, te produce alteraciones en el patrón respiratorio, que son los change of respiration. Ok, entonces vamos a ver la polisomnografía para que ustedes vean cómo es que se... Polisomnography, para que ustedes vean cómo se alteran esos parámetros. Vamos a ver. Una que tenga los... ok, miren, eso es una electromiografía, es el EKG. Ok. Ok, flujo nasal. Este es el volumen nasal, el que mira la saturación aquí arriba. Ok, vamos a buscar otra. Saturation. Aquí baja muy poco la saturación. Baja 96 solamente. Déjame ver. Uno que sea más obvio, más evidente. Aquí la saturación, donde está, véalo ahí, pero no baja mucho. Ese paciente parece que hizo una arritmia. A ver. Déjame ver. Bueno, tendría que buscar mucho para buscar uno que se vea bien la disminución de la saturación. Pero usualmente lo que ustedes van a ver, lo que ustedes se van a fijar es, por ejemplo, cuando el paciente desatura mucho. Déjame ver, aquí no lo tiene. Ok, no. Pero cuando el paciente desatura mucho, lo que ustedes van a tener es que el paciente, cuando está desaturando, tiene el snoring, o sea, tiene la obstrucción que está produciendo el ronquido. Lo cual, eso se traduce, como ustedes ven aquí, en una alteración del flujo, o sea, el flujo está turbulento, el flujo nasal. Entonces, fíjense, el abdomen y el pecho, cómo se contraen cuando tengo esta obstrucción. Eso es de manera compensatoria para vencer la obstrucción. Déjame ver. Miren acá, ok, esa es la contracción abdominal, cómo se contrae.
pero que no veo uno que tenga una desaturación que se vea bien. O sea, yo se lo voy a deber. Yo lo voy a buscar una que se vea bien la desaturación cuando el paciente tiene el episodio de apnea. Porque aquí se baja pero muy poco. En fin, entonces lo que ustedes se van a fijar es para ustedes diferenciar si es obstructiva, que sería periférica o obstructiva, o si es central, ustedes se van a fijar en la contracción del abdomen. Eso es uno de los principales signos. Cuando ustedes vean que el paciente desatura, porque si se lo ponen en el examen, se lo van a poner más evidente. O sea, ustedes van a ver que ustedes buscan donde esté la saturación y van a ver que donde está la desaturación, el paciente va a tener una contracción del abdomen simultánea. En el caso de que sea central, el paciente va a desaturar, pero no va a tener contracción abdominal. ¿Ok? Entonces, así, nada más con eso, ustedes pueden hacer el diferencial con la contracción abdominal. Miren todas las cosas que se le ponen en una polisonografía. Ustedes tienen ahí es una electromiografía abdominal, eso mide las contracciones del abdomen, las contracciones del tórax, se le hace un EKG, se le pone un micrófono para ver el ronquido, esto para medir el flujo nasal. Cuando tiene la apnea, él no va a tener flujo nasal. Ustedes tienen electromiografía también del cuello y el saturómetro. Entonces, lo que pasa es cuando él desatura, entonces ustedes van a ver que se va a contraer el abdomen, el tórax se va a mover más, no va a tener flujo nasal, va a tener mucho ronquido. Ok. Déjame ver, a ver si yo quiero encontrar uno que se vea bien. Deme un segundito. Ajá, ahora sí. Miren la desaturación ahí como se ve, bastante fuerte. Miren esta, por ejemplo, miren todo lo que satura ese paciente, está llegando casi a 90. Miren acá donde tiene el snoring, está roncando y hace apnea. Ahí se obstruye completamente. Entonces desatura. Aquí el paciente empieza a moverse, a respirar, o sea, la contracción es torácica. Vamos a ver la electromiografía del abdomen, no me lo presenta ahí. Ok, está bien. Ustedes entendieron ya, ¿verdad? Ustedes lo que van a buscar es la desaturación. Cuando vean la desaturación, van a buscar la contracción abdominal. Y cuando vean la contracción abdominal, ustedes saben ya que es obstructiva. Si no ven contracción abdominal, entonces es central. Ok. Entonces, eso es sleep apnea. Y le enseño un poquito ahí de polisonografía para que Lo pone, loco. puede ser que se lo ponga. ¿Por qué no? Porque realmente no es algo tan complicado. A mí me salió en el CK, me salió uno. Porque no es tan complicado de interpretar. Usted lo que tienen es que ubicar los parámetros, ¿verdad? Que van a estar bien leídos y te ponen saturación, contracción, todo lo que ustedes vieron. Entonces ubican y usualmente el diagnóstico diferencial que tienen que hacer es entre el obstructive sleep apnea y el central sleep apnea. En el caso del obstructive van a ver las contracciones abdominales, pero si es central no la van a ver. Y ya. Ok. Entonces, bien, el obesity hypoventilation syndrome, ustedes van a ver desaturación, o sea, presión arterial de oxígeno baja, van a ver retención de CO2 cuando el paciente esté despierto.
Esos son pacientes que están súper obesos, como ustedes pueden ver, en lo cual esencialmente lo que el paciente tiene es una enfermedad restrictiva pulmonar debido al sobrepeso. Una enfermedad restrictiva extrapulmonar. Ok. Entonces tenemos aquí pulmonary hypertension. Acá el paciente puede ser primaria o secundaria. Él puede nacer de manera primaria con una mutación en este gen, el BMPR2, en el cual el paciente va a tener hipertrofia de la musculatura, lo cual va a producir aumento del afterload y eventualmente te va a producir fallo cardíaco derecho. O sea, los pacientes mueren por fallo cardíaco derecho. En el pulmonary arterial hypertension, usualmente la única manifestación clínica es que el paciente tiene disnea en esfuerzo, pero no tiene más nada como clásico que tú puedes decir que es pulmonary arterial. Hay algunos hallazgos al examen físico que sí se lo ponen mucho, que son, por ejemplo, el componente P2 fuerte, eso usualmente lo delata. Cuando le digan que a la auscultación tiene un loud P2, eso es porque se está cerrando rápido, porque tiene mucha presión la circulación pulmonar. Se cierra fuerte la válvula. Entonces, tengan pendiente eso. Dímelo, André. Me lo han puesto, pero es con mujeres que tenían algo y se mueren de repente, así de que ya. What? Sí, ¿Cómo así? como si fuera un sudden cardiac death, pero te dicen que en el pulmón, que la familia, que tenían problemas pulmonares, que sí yo qué. Ya, con eso es que tú tienes que hacer el diagnóstico. Bueno, esa muerte súbita es por el fallo cardíaco que te produce arritmias, así. Pero, cónchale, eso es para fuñite, literal, porque Jewel, el tú diablo, sabes, siendo Jewel. el diablo. Cualquiera chipea con hipertrofia estrófica de mayor. Pero en fin. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Le damos antagonistas de los receptores de endotelina, que son el ambicetan, el El bosentan, ¿verdad? Bosentan. El bosentan, ambicentan. Son antagonistas del receptor de endotelina, que son los que se utilizan para acá, para esta patología. También tenemos análogos de prostaciclina, que son bastante caros. Son muy, pero muy caros. Se le pone una infusión. Ellos necesitan tener una bomba de infusión con eso constantemente pasando. De inmediatamente cesa de pasarle, se aprietan de nuevo esa vasculatura. Muy bien. El pulmonary hypertension está producido el fallo cardíaco derecho, pero ustedes van a tener causas secundarias de pulmonary hypertension. El fallo cardíaco izquierdo, ya ustedes saben por qué. La hipoxia o enfermedades pulmonares que te van a producir VQ mismatch, y como ustedes pueden, como hablamos ya, ¿verdad? Eso te va a producir hypoxic vasoconstriction. Entonces el hypoxic vasoconstriction va a aumentar el afterload, te va a producir un pulmonary hypertension. El tromboembolismo crónico, el paciente que tiene DVT, eventualmente te va a producir el pulmonary hypertension. A veces te pueden hablar, cuando es por esta causa, a veces te pueden mencionar soplos sistólicos que se escuchan en el pulmón, pero muy raro realmente. Y ustedes tienen otras causas importantes, tengan pendiente la esquistosomiasis. No sé si se lo mencionan por aquí, a ver. Pero la esquistosomiasis es una causa muy común en esos países, y ustedes saben, donde tienen exposición a esquistosoma. El esquistosoma Manzoni
usualmente libera esos huevecillos en la circulación portal, pero pueden pasar eventualmente al pulmón y ahí van a producir inflamación crónica que te va a llevar a pulmonary hypertension. Y que tenganlo pendiente. Ok. Entonces, aquí tenemos algunas patologías y sus hallazgos al examen físico. Ya eso ustedes lo dominan, eso no. Eso es sencillo. Un neumotórax que va a sonar hiperresonante, un simple un neumotórax. Los neumotórax van a sonar resonantes. Cualquier otra patología en el pulmón va a sonar mate. Entonces, una efusión pleural va a tener los ruidos respiratorios y el frémito disminuido. No lo van a poder sentir. Los fluidos respiratorios, ni escuchar. En la telectasia también. Está colapsado el pulmón. Cuando hay una consolidación, ustedes pueden tener ruidos respiratorios agregados, o sea, tienen estertores, es lo que tienen. Ustedes pueden tener sus ruidos respiratorios normales en otros sitios, pero aparte del ruido respiratorio, ustedes van a tener estertores que van a ser crackles. Ustedes tienen egofonía, eso cuando el paciente dice cuando lo ponen a decir ustedes escuchan A en el pulmón. Ustedes tienen whisper pectoriloquy, eso es que, por ejemplo, si ustedes se auscultan un pulmón, bueno, si lo hacen que ustedes mismos no lo van a poder hacer, pero si ustedes le auscultan un pulmón a otra gente normal y le dicen que susurren, ustedes no lo van a poder escuchar. Pero si el paciente tiene una consolidación, en el caso de una neumonía, cuando el paciente tú lo auscultas en el foco donde está la consolidación y el paciente susurra, sí tú lo puedes escuchar por ahí, por la consolidación. A eso que se le llama whisper pectoriloquy. Ok. Entonces, estas desviaciones las vamos a ver ahora. Vamos a ver un par de radiografía ahora. Digital clubbing, eso aparece en algunas enfermedades del pulmón. Puede aparecer en IPF, puede aparecer en cáncer. La causa es que se supone que hay plaquetas, ¿verdad? Megacariocitos que pasan a la circulación naturalmente. Cuando hay una enfermedad pulmonar, esos megacariocitos no se desfragmentan en los pulmones, siguen, se alojan en la microcirculación de los dedos y empiezan a liberar PDGF ahí. Y eso va a producir hiperplasia. Entonces, son algunas patologías, no todas, cáncer, cystic fibrosis, IPF, etcétera. Entonces, de atelectasias, vamos a ver, tenemos que hacer un pequeño diagnóstico diferencial. Vamos a ver atelectasia y vamos a ver neumotórax. Entonces, la atelectasia es el colapso del pulmón. Entonces, el pulmón se puede colapsar, por ejemplo, cuando yo tengo una efusión pleural que me está literalmente desde afuera cerrando el espacio pleural y colapsándome el pulmón. O yo tengo, por ejemplo, en el caso de, yo puedo tener enfermedades obstructivas. Aquí no te lo puedo, bueno, míralo aquí. Usted puede tener enfermedades obstructivas, por ejemplo, puede ser un cáncer o puede ser un cuerpo extraño que me obstruya el bronquio. Entonces, al obstruirse el bronquio, lo que va a pasar es que al obstruirse el bronquio, ese alveolo, porque ese alveolo está perfundido, todo el aire de ese alveolo se va a reabsorber. Entonces, el pulmón, el alveolo se va a colapsar. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Ustedes tienen la obstrucción aquí
y se va a reabsorber todo el aire que estaba supliendo ese bronquio y se va a colapsar. ¿Ok? Entonces lo que hace es que se colapsa, se consolida. Fíjense aquí, por contracción, que eso es cuando ustedes tienen enfermedades ya que te afectan el parénquima pulmonar y el adhesivo se parecen, pero es que el pulmón no se puede expandir. Eso es cuando ustedes tienen, eso es el neonatal respiratory distress. Ok, entonces, al colapsarse el pulmón, ustedes van a tener una imagen radiográfica clásica. Entonces, vamos a ver qué es lo que vemos aquí. Aquí estamos viendo una radiografía en el cual lo primero que yo estoy viendo es que así a simple vista me llama la atención es la simetría de ambos campos pulmonares. O Lo sea, dejan los aretes también. sí, lo dejaron los aretes. Me quedan bien. No, supongo que porque vino de emergencia, tú ves, no estaban o sea, le la metieron a radiografía inmediatamente. Pero entonces, Pero tan bonito. tenemos aquí una simetría, eso es lo primero que me llama la atención. Están asimétricos, o sea, yo veo que este campo pulmonar es un poquito más pequeño que el otro. Eso es lo primero que me llama la atención. Entonces, si nos fijamos en los campos pulmonares, nos vamos a dar cuenta que es principalmente el ápice del pulmón. Ustedes ven ahí que está más radiopaco a comparación de este, ¿verdad? Entonces ese ápice está más radiopaco. ¿Qué más estoy viendo aquí? Estoy viendo, por ejemplo, el diafragma está puntiagudo, más elevado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más estoy viendo por acá? Si nos Si fijamos, tú te vas abajo, también está como más radiopaco, la porción basal como media del derecho. Se ve tú como, dices eso ahí. no, hasta arriba, hasta arriba. Si tú te vas hasta el lóbulo medio por ahí, se Tú ve dices, tú dices todo eso ahí. exactamente. Ujú. Bueno, Tiene como una banda también del lado izquierdo, esa bandita. de ese lado derecho también se ve un poquito así, entonces no sé O cuando viene a si ver, toma, no inspiró bien. no inspiró bien, probablemente, esa sea la causa. Entonces, esto acá sí pudiese ser que ese paciente también tenga un poquito de atelectasia en esa base del pulmón, porque realmente se nota el diafragma ahí. Entonces, eso puede que sea un poquito más de atelectasia también. Pero yo creo que lo principal es esta telectasia aquí. Entonces, fíjense también que veo la tráquea. Esa bandita también abajo, en el ápice del corazón, ahí tiene como una banda también atelectásica. Ahí abajo. Tú dices eso. No, en el ápex al ladito, Tú ahí. dices eso. Ujú. No sabría tampoco. Ahí estaríamos forzando con eso. Pero si tú te fijas, bueno, puede ser. Ese diafragma se ve como un poquito puntiagudo también. O sea que puede ser también que esté atelectásico ahí. O puede ser compresión vascular también por el hecho de que no haya inspirado bien. Pero en definitiva, si vemos en la tráquea, está desviándose hacia el lado derecho. Definitivamente, esa tráquea se está desviando hacia allá. Entonces, ese paciente probablemente tenga, lo que más claro, lo más evidente que tiene aquí es una telectasia de ese lóbulo, del ápice del pulmón. Tal vez no sea del lóbulo completo, pero sí del ápice del pulmón derecho. Entonces, vamos a ver otra que se vea más. Miren, aquí es una telectasia de un pulmón completo. Aquí obviamente se ve la tráquea totalmente desviada hacia este lado. Entonces vamos a buscar
Vamos a buscar, por ejemplo, una efusión pleural completa. Vamos a ver un pulmón de esos blanco entero. También, pero por efusión. Entonces, miren esta. Es una efusión pleural entera, enterita. Entonces, vamos a ver, a comparar, por ejemplo, la posición de la tráquea en este caso. Fíjense que la tráquea, en este caso, se está desviando hacia el pulmón blanco. Pero si ustedes se fijan aquí, mira la tráquea, que se encuentra relativamente central y no, o sea, no se está desviando definitivamente, no se está desviando hacia ese pulmón blanco. Entonces podemos entender que este pulmón blanco es una efusión y ese pulmón blanco es una atelectasia del pulmón completo. Y así, solamente con la desviación de la tráquea yo me puedo dar cuenta. Ok. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver un poquito de neumotórax. Detention, neumotórax. Vamos a ver un poquito de neumotórax, atención. Vamos a buscar uno que se vea bien la desviación de la tráquea. Sí, de una vez, dame 2 segundos. Que tú estás dando radiología, sabes que eso me para los pelos. ¿Qué? Ok, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Bueno, ya se acabó la clase, brother. O sea que Ah, sí. el 6, va. Sí, él dijo como que se iba, 2 segundos, pero ya se acabó. Ok. En verdad yo me tengo que ir, señor. Entonces, nada. Volví ya, ¿qué es lo que es? No, brother, lo vamos a dejar aquí. Déjame hablarle de esta imagen y ya. Y después, en la próxima vamos a seguir viendo, o sea, mañana, vamos a seguir viendo radiología, tranquilo. Pero, por ejemplo, miren esta. Aquí ustedes tienen un neumotórax. Ustedes comparan este pulmón, ¿verdad? Miren su trama vascular, todo bonito. Ok, se ve un poquito tiene su radiolucencia, pero tiene su parénquima, se ve bien. Pero entonces ustedes ven de este lado, ¿verdad? No ven trama vascular por parte. Se ve negro, muy radiolúcido, ¿verdad? Y vemos aquí lo que se llama la pleura visceral, que es el pulmón colapsado, ese margen ahí. Entonces, ¿cómo sabemos si el neumotórax está a tensión o no? Nos fijamos de la desviación de la tráquea. Eso técnicamente, bueno, para el step 1 nos fijamos de eso, está bien, pero eso no dice que es el signo más fiable de eso. Pero en fin, el punto es que cuando está tensión, lo clásico es que la tráquea se desvíe hacia el lado contralateral. Fíjense la tráquea, cómo se está desviando para allá. Ahí donde va. Ahí. Entonces se está desviando hacia allá, hacia el lado izquierdo. Okay, eso significa que esto está lleno de aire y se está aumentando la presión de este lado. Entonces vamos a dejarlo aquí, que tengo que dar clase al otro grupo y nos vemos mañana a las 10 de la mañana.